21 horas, julio de 2023, se abre la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Jael Argüelles Díaz, Presente. la diputada Ana Georgina Zapata Lucero envía justificante. Y el de la voz, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 2 de los 3 diputadas y diputados que integramos la presente comisión. Gracias, diputado secretario. Se da inicio a la reunión del día 4 de julio del año 2023, instalados en la sala Benito Juárez, ubicada en el mezanín del edificio que es sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. Seguimiento al análisis y, en su caso, determinación del sentido del dictamen de las iniciativas marcadas con los números. 1. Propuesta de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Inciso A. Asunto 97. Iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar diversas disposiciones a los artículos 5, 15 y 16, todos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en materia de igualdad de derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, del Grupo Parlamentario de Morena. Inciso B. Asunto 231. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 57 y derogar los artículos 59 y 63 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en materia de pensiones con igualdad de género e igualdad sustantiva para personas con discapacidad. Promovente, diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz, del Grupo Parlamentario del PT. Inciso C. Asunto 1803. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar el artículo 59 a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con la finalidad de garantizar los derechos de los beneficiarios del trabajador o pensionado que se prive intencionalmente de la vida. Iniciador o promovente, Grupo Parlamentario del PAN. Número 2. Propuesta de reforma al Código Administrativo del Estado. Inciso A. Asunto 241. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar los párrafos primero y cuarto del artículo 92, el párrafo primero y la fracción 11 del artículo 105 del Código Administrativo del Estado, con el objetivo de ampliar las licencias de maternidad y paternidad e implementar las licencias parentales. Iniciador, diputada Amelia Deyanira Osaeta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Inciso B. Asunto 1048. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 92 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, a fin de extender el permiso por paternidad y salvaguardar el derecho a la paternidad. Promovente, diputada Ilse América García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena. Número 5. Asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva a cometer a consideración de quienes integramos la comisión el orden del día e informe a la presidencia del resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto respecto del contenido del orden del día. A favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Quien se abstenga, informa a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del contenido del orden del día para la presente reunión, presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba la orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario tenga a bien corroborar si quienes integran esta comisión están de acuerdo con el contenido del acta de fecha 12 de junio del 2023, misma que fue remitida a sus correos electrónicos previamente. Con gusto, diputada presidenta. Con base en la petición formulada, pregunto si conocen el contenido del acta referida y si están de acuerdo con la misma. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre el contenido del acta de la reunión anterior, presidente. En virtud de lo anterior, se aprueba el acta correspondiente. Pasando al cuarto punto del orden del día, relativo al seguimiento al análisis y, en su caso, la determinación del sentido del dictamen de las iniciativas marcadas con los números
97-231-1803, relativo a las reformas a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para lo cual se le concede la palabra a la Secretaría Técnica para que proceda a presentar la propuesta correspondiente con base en lo analizado previamente. Su permiso, diputada presidenta. Con mucho gusto vamos a proyectar el cuadro comparativo que previamente se había analizado por esta comisión. Bueno, voy a abrir dos para ver si podemos ser más claros. Este es el que previamente habíamos analizado. Y aquí está de manera más visual la propuesta que se había presentado a esta mesa previamente, en la cual el artículo 5 y 16 se comentaba acerca del objeto de la ley. Entonces, en ese caso no se había propuesto por esta secretaría una reforma. Y sí entrar a el tema del artículo 16, en donde se cambiaría inscribir a sus trabajadores por inscribir a las personas trabajadoras y comunicar la baja de estas y los demás datos que se requieran dentro de un plazo de 5 días. El 57 de la Ley de Pensiones, en la cual se propone modificar, dejando al fallecimiento de una persona trabajadora con derecho a pensión o pensionada, tendrá derecho a acceder a la misma en los términos de esta ley las siguientes personas beneficiarias: fracción primera, cónyuge; fracción segunda, concubina o concubino; fracción tercera, las hijas y los hijos en soltería menores de 18 años que no tengan ingresos propios o hasta la edad de 25 años previa comprobación de que están realizando estudios a nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo remunerado. Fracción cuarta, las hijas y los hijos incapaces, cualquiera que sea su edad, siempre y cuando dicha condición exista con anterioridad a la mayoría de edad y haya sido declarada judicialmente y que no haya contraído matrimonio. Aquí la propuesta es adicionar una fracción cuarta bis, en donde se incluyan a las hijas y los hijos mayores de 18 años con discapacidad que les impida su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas en el ámbito laboral, previo diagnóstico emitido por el área de medicina del trabajo. La fracción quinta, las personas ascendientes con dependencia plena de la persona trabajadora o pensionada. Y el segundo párrafo de la fracción quinta se propone derogar, que es el que hablaba acerca de que no deben de contraer matrimonio los hijos mayores de 18 años para que puedan seguir siendo beneficiarios de esta pensión. Derogar el artículo 59 que habla acerca de la pensión por viudez y orfandad cuando el trabajador o pensionado por sí mismo o con ayuda de otra persona se haya provocado intencionalmente la muerte. El artículo 63, modificar la palabra al hijo por a la hija o hijo incapaz, cuando no obstante haber obtenido la declaración judicial de dicho estado, quien legalmente lo represente se resista a que se le practique a la persona incapaz los exámenes médicos o tratamientos que ordene la institución. Y el segundo párrafo, que habla acerca de la pensión otorgada a un hijo incapaz, será revocada de forma definitiva si llegaran a contraer matrimonio y no se reanudará en ninguna hipótesis. Este párrafo se propone se derogue. Es cuanto, diputada presidenta. Yo tengo Sí. una duda para la secretaría. En la propuesta reforma al artículo 5 de la Ley de Pensiones, en la iniciativa 97, se planteaba en ella
algunas otras modificaciones, específicamente agregar al artículo 15 una fracción cuarta de servicios médicos y agregar al artículo 5 una fracción redactada en la 23ª que dice servicios médicos, los servicios médicos de consulta médica por parte de médicos generales o especialistas, proporcionar medicamentos, etcétera. Eso está contemplado en en el dictamen, en el proyecto. En esta propuesta que nosotros presentamos, no está contemplado debido al objeto de la ley, diputado. Como mencionábamos en la reunión anterior, el objeto como tal no habla acerca de servicios médicos en el artículo 2, habla solamente acerca del sistema de seguridad social y prevé el tema de préstamos y de beneficios económicos directamente. Sí lo entiendo. Y si no mal recuerdo, lo habíamos comentado en alguna reunión pasada. Y incluso habíamos dicho, porque si no mal recuerdo, decía pensiones que en virtud de su reglamento, pero ese reglamento emana de una disposición legal Del y código del Código Administrativo, si no mal recuerdo, del 105. ¿Verdad? Correcto. Pero también hay una realidad que me parece que se pasa por encima. O sea, pensiones, ¿presta un servicio médico, sí o no? O sea, ¿presta un servicio médico, sí o no? ¿Verdad? Porque decir, bueno, pues es que no es objeto, entonces, ¿por qué presta un servicio médico? O sea, me parece un tanto irreal el decir, no podemos poner que se preste servicios médicos cuando en realidad pensiones presta un servicio médico. En los contratos de los trabajadores y de las trabajadoras que ustedes firman, se establece la prestación de un servicio médico por parte de pensiones. Entonces, es por eso mi duda de por qué no se puede agregar. Ustedes me dicen, bueno, pues es que es el objeto. Y entonces, ¿con qué base legal pensiones está prestando un servicio médico si no tiene ese objeto? Sí me explico la duda. Sí. Y hacían referencia a que gobierno del estado celebraba convenios para contratar precisamente la prestación de servicio médico a través de la institución de pensiones civiles. La verdad no proporcionó más información sobre eso, solo dijo que lo hacía a través de convenios. Sí. Y por ejemplo, entonces, si fuese así como lo expresa la licenciada, entonces, ¿por qué si está reglamentado a través del 105 de una ley estatal como el Código Administrativo? ¿Por qué allí no operaría la cuestión del convenio? ¿Por qué el reglamento sí emana del 105? Sí me explico, es que en ese aspecto es porque yo no estoy convencido de por qué no se incluye en la propuesta. O sea, yo creo que debe de incluirse en la propuesta porque además es algo que sucede. O sea, ahí está, pues. Y si me dicen, es que no hay ninguna base legal, pues, ¿de dónde emanó el reglamento? Pues el mismo 105. ¿De qué disposición? Pues de otra disposición estatal. Sí, de hecho, si te acuerdas, la reunión anterior de esta posición, usted mismo comentaba que tal vez lo correcto sería reformar El objeto del para generalizarles, porque ahí es donde se estipula la obligación del gobierno del estado a proporcionar el servicio médico a las personas trabajadoras. Por eso emana de ahí. Sí, y me parecería que en todo caso, perdón, presidente, si reformásemos el 105 del código, pues también tendría que reformarse lo que estamos planteando en la ley, pues para que estuviera armonizado. Porque vamos a suponer que funcionara como usted lo establece. Y digamos, no, pues es que el gobierno del estado hace un convenio con pensiones para la prestación. Pues que no tiene que tener en su ley pensiones de que puede prestar ese servicio, incluso si ustedes quieren agregándole en razón de los convenios que firme con gobierno del estado. Sí me explico. Es decir, aun cuando fuese cierto así, ok, entonces tiene la obligación de prestar los servicios médicos, bla, 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 en razón de los convenios que firme con gobierno del estado, pero no se contiene en la ley de pensiones. Entonces, curiosamente, dice, no lo pongas porque es a raíz de los convenios y está en el fundamento del 105, pero sí presta el servicio. Y dice, bueno, pues que lo presto en razón del convenio. Bueno, entonces hay que ponerle que tiene la obligación de prestar el servicio de esto, en razón de los convenios que firme con el gobierno del estado, porque sí lo presta. ¿Con qué fundamento lo prestaría? ¿Ah? Si no está en la ley.
Aparte que no toma presta el servicio a través de pensión. No, me queda claro. No, me queda claro. La verdad desconocemos el criterio que el gobierno del estado para decidir con cuál elabora. Sí. Nosotros, esta propuesta, cabe mencionar que se hace en base a lo que Pensiones Civiles nos proporcionó de información en la mesa. Sin embargo, pues esta secretaría está a las instrucciones que la comisión determine. Aquí se podría hacer, bueno, ¿ustedes considerarían viable incluir en esta propuesta la sugerencia del diputado? Nosotros consideramos que por el objeto de la ley propiamente, sin una reforma previa en este momento no sería viable. Sin embargo, estamos a la instrucción de la comisión. Yo insistiría en que me parece que debe de contenerse, a lo mejor buscarle una redacción, porque el argumento más válido que sí he escuchado es la cuestión del convenio y que se pudiera contemplar que en la redacción vaya ajustada la cuestión del convenio. Pero a mí realmente no me convence el hecho de que no debe de estar en la ley, cuando es un servicio que sí presta, que sí lo presta. Se establece incluso en los contratos de los empleados y me parece que no ponerlo en la ley es estar rehuyendo por parte de pensiones una actividad que sí desarrolla, o sea, que sí la desarrolla. Ello con independencia de que también promovamos reforma al código administrativo y además que quede armonizado. Esa es mi opinión. Esto se sometería a votación. Incluyan esta redacción. Si consideran que técnicamente es mejor establecer lo que decía la licenciada, de que esté sujeto a los convenios, yo no tengo inconveniente. Y después abrir ya proceso en el código administrativo para armonizar. Entonces, como quien dice, sí habría homologación eventualmente del código administrativo. Solo actualmente no existe un proyecto de dictamen, ¿verdad? Estamos solamente La propuesta. viendo la propuesta para, si la comisión lo determina, nos instruye a elaborar el sentido del dictamen. El Sí, sí, dictamen sí. en el sentido que nos Sí. indique. Sí, correcto. Entonces no sé, la... Ya con la sugerencia. La secretaria técnica enseñaría la aprobación del dictamen. Yo no voy a material. Sí. Si no hay comentarios, solicito al diputado secretario someter a consideración que se incluya la fracción sobre el servicio médico que propone pues el diputado Cuauhtémoc dentro del dictamen que ya se plantea elaborar. Sí, y es duda a la Secretaría Técnica. ¿No tendríamos que establecer una redacción previo al voto del sentido Sí. en este momento? Ok, con la Sí, si ustedes así lo determinan. Sí. Y se haría en este momento. Sí. Como estaba en la iniciativa, sería en adicionar una fracción 23ª en la iniciativa 97, servicios médicos, que habla acerca de esta ley. Para los efectos de esta ley se entiende en plural o en singular por, y luego definen lo que son los servicios médicos. Los servicios de consulta médica por parte de médicos generales o especialistas, proporcionar medicamentos. Aquí seguramente solo modificaríamos la redacción para que se quede como concepto, ¿verdad? Que proporcione medicamentos, análisis clínicos, estudios, servicios hospitalarios
intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y demás procedimientos necesarios para la salud de las y los trabajadores, así como sus dependientes económicos. En el aparejado tendría que modificarse el artículo segundo. El artículo segundo de la ley de pensiones me refiere que el presente ordenamiento tiene por objeto regular el sistema de seguridad social para los trabajadores a que se refiere el artículo anterior, régimen que prevé el otorgamiento de pensiones, así como el acceso a préstamos y diversas prestaciones económicas. Se le puede añadir garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica. Y ese sí estaba en la propuesta. En las iniciativas no se, Pero lo que sí estaba en el artículo 15, ¿no? sí, Sí, lo del la- artículo como la 15. definición. En donde establece servicios médicos Sí. como fracción cuarta. Sí, eso sí venía. Y estaba intentando ver la ley, pero no me dejó el internet. Sí, pero para proyectarla. Sí, en el 15, en la 97 se propone adicionar una fracción cuarta. La institución otorgará las siguientes prestaciones y adicionar servicios médicos. Que es congruente con la ampliación que se le hace Al 15, al al 5, cinco. perdón. Así es. ¿Considera que eso no es suficiente? Pues considero que tampoco abonaría más que cualquier otra cosa que se le modificara también el artículo segundo, porque ya establecería el objeto del. Pero tú propones asistencia médica, Garantizar el derecho a la salud, forma la asistencia médica y la asistencia médica. y la asistencia médica es El servicio médico o ponerle garantizar el derecho a la salud en cuanto al servicio médico o acomodar la redacción para que incluya todos los efectos de la función En el objeto. Ajá, el objeto que es el artículo segundo de la ley de pensiones. Sí, la asistencia médica sí comprende a quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, rehabilitación, que entiendo que es el mismo, pero igual para no causar confusión, a lo mejor sí lo dejamos como Solo servicio. lo menciona la licenciada porque justo el artículo 5 es un glosario propiamente, entonces no iría congruente si se pone asistencia médica en el segundo y servicio médico en el Sí, yo quinto. diría que utilizábamos servicio médico también. con el hecho de mencionar si es la decisión de quienes integran la comisión, reformar adicionalmente el artículo segundo con el hecho de agregar el concepto de servicio médico, se entiende por el glosario todo lo que contiene o todo lo que se entiende por. Sí, entonces, ¿cómo quedaríamos? Entonces, a propuesta de la comisión, se estaría también reformando el artículo segundo, que no puedo abrir porque el internet no me lo permite. Ahí está, creo. Me dan un momentito. Es importante solo lo que nos mencionaba pensiones, también recordar que pues que en este caso el tema de servicio médico se está dejando fuera a las otras instituciones que prestan servicio médico al Estado, ¿verdad? Que solamente estarían yendo de manera particular con pensiones civiles. Okay. El presente ordenamiento tiene por objeto regular el sistema de seguridad social para los trabajadores, a que se refiere el artículo anterior, régimen que prevé el otorgamiento de pensiones, así como el acceso a préstamos y diversas prestaciones económicas. La propuesta de los diputados presentes es incluir servicio médico en este artículo. Sí. Entonces, Ok. iría enseguida de... Yo digo que enseguida del otorgamiento de pensiones, ¿no?
Ok. servicio médico, así como el acceso a préstamos y diversas prestaciones económicas. ¿No? ¿Sí? Ok, Ujú, muy bien. sí. Entonces, al final vamos a poner a votación lo de la fracción del servicio médico y luego lo del artículo segundo, nada más que se incluya la definición de artículo, bueno, no la definición, el concepto de que también se estaría prestando servicio médico. Sí, la propuesta sería entonces reformar el artículo segundo, Ok. el 5, el 15, Sí. Y todo lo que contiene. adicionando más todas las otras adiciones y reformas que se han comentado anteriormente. Sí. Muy bien. Sí, listo. Muy bien. Sí, sí, si gusta, ahora sí paso, presidenta, ¿en qué nos quedamos, perdón? Sigue para someter la votación. Ok. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo con la propuesta del sentido del voto en los términos en que se contiene en la iniciativa, con las modificaciones, propuestas y adiciones que se han discutido en esta reunión. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre la propuesta del sentido del dictamen discutido con anterioridad. Bueno, en virtud de lo anterior, se aprueban las modificaciones propuestas. Y si no hay comentarios, también solicito al diputado secretario someter a consideración la propuesta de sentido del dictamen en positivo. Ya, Ya lo hicimos, ¿no? sí, O sea, ya, Con la ya quedó. Ah, ok, muy bien. Muy bien, en virtud de lo anterior, se aprueba el sentido del dictamen en positivo para las iniciativas número 97, 231 y 1803 que pretenden reformar la ley de pensiones civiles del Estado. Y dentro del siguiente punto, si me permiten, voy a presentar una propuesta con respecto a las iniciativas 241 y 1048 en relación a las reformas al Código Administrativo del Estado de Chihuahua y con ello determinar el sentido del dictamen. Respecto a la licencia de paternidad, observando la legislación nacional y la información que proporcionó la Secretaría en la reunión anterior, me gustaría proponer a la comisión que éstas se extendieran en un 100%, es decir, que los padres tengan un permiso de 10 días laborales en lugar de 5, como está actualmente en la ley, lo cual esta representación considera proporcional. Yo como médico diría que lo más justo sería que se extendieran durante el puerperio de la mujer, pero sé que no está en discusión por... Y sobre las licencias parentales que se incluyen en el asunto 241, a esta representación le gustaría proponer que la dictaminación del asunto recayera sobre la fracción 13 del artículo 105 del Código Administrativo, que actualmente señala: 13º, conceder permisos o licencias con goce de sueldo para acudir a citas médicas para el tratamiento de cáncer de sus hijas, hijos o cónyuge. En su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y cuidados paliativos, previa entrega de la constancia expedida por la institución pública o privada de salud, que precisará las características de la atención requerida y el tiempo que ampare dicho documento. La finalidad sería emplear estos permisos para casos de enfermedades graves, enfermedades crónico-degenerativas y tratamientos hospitalarios que requieran la presencia de madres y padres durante la estancia de las hijas o hijos en el nosocomio. sería en el 105, diputados y propuestas. En el 241 del 13ª y la otra es con respecto a las licencias parentales. Pregunto a mis compañeras. En este párrafo, en donde viene aquí la detección oportuna del cáncer, Sí, aquí incluir entonces la frase. sí, lo de conceder los permisos y licencias. Fracción 13 del artículo 105. Y tomo nota. Muy bien.
Pregunto a mis compañeras y compañeros si tienen comentarios al respecto. Si no hay Es- comentarios. yo sí, no, nomás no sé si la Secretaría Técnica me pudiera auxiliar de cómo quedaría específicamente el posible acuerdo. Sí, mira. Sí. No me sí, Ajá. para ir, porque ahí no nos quedó tan claro. Pues, no habría ningún cambio en el 92. No. Quedaría como Solo serían el de la licencia parentales, que en lugar de 5 días sean 10. el caso de las mujeres, quedaría el descanso de las 4 semanas previas y de las 10 semanas posteriores al parto, como está vigente. En el caso de los hombres, tendrán un permiso de paternidad, ahí es donde 10 propone la días, ajá. diputada, en vez de 5 días, 10, aumentarlo un 100%. El 105 habla sobre las obligaciones del Estado. En la fracción 11ª habla de conceder un día al año con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores para realizar exámenes de detección oportuna de cáncer, quienes lo deberán solicitar por al menos 5 días hábiles con anticipación. Y aquí se proponía hacer una reforma. Lo puse como venía la iniciativa, suponemos que era para recorrerlas en su orden, ¿verdad? Era conceder una licencia de 22 semanas a madres y padres después de haber concluido la licencia de maternidad y paternidad, 11 para cada uno de ellos con el 60% del sueldo. Esta propuesta entonces no quedaría, y la propuesta sería hacer una adición en la fracción 13ª, decía la diputada, para incluir en casos de enfermedades, hipótesis en casos de enfermedades. Sí, aquí sería especialmente útil porque lo que hemos visto, bueno, lo que yo he visto en mi experiencia en el hospital, por ejemplo, en el servicio de pediatría, es que pues obviamente los niños necesitan cuidadores y a veces son tratamientos quirúrgicos o tratamientos terapéuticos que en realidad sí necesitan que haya un adulto ahí. Entonces, yo creo que, Enfermedades graves. ajá. Sí, aquí tengo la redacción. Si no lo pudieran compartir. Ay, voy a agarrar. Sí, Mire, ¿se la paso? Lo que pasa, en la fracción 13 del artículo 105 no maneja términos. Entonces, si es disposición de la comisión, pues podría llegar a algún término o algún límite para eso. Habla sobre el cáncer infantil. Pues por eso se prevé que esa es la fracción sobre la que puede haber una reforma para hablar de estas otras enfermedades que también requieren la presencia del tutor o del padre, para los tratamientos médicos o quirúrgicos de los infantes. Entonces, con la idea de dejarlo abierto para que No, es que menciona la necesidad de una constancia. o sea, el médico es el que determina en el caso del cáncer infantil, es determinante, el médico determina o le da como justificante al padre para que lo presente en su lugar de trabajo. Y la verdad es que los niños, por ejemplo, en el servicio de pediatría, sí o sí tienen que estar acompañados de un adulto. Entonces sería dejar abierto para el certificado o la constancia médica Sí. indique la temporalidad de la Sí. licencia. Sí, la justificación y yo diría que la temporalidad. Y hablaremos obviamente de una constancia emitida específicamente por pensiones civiles en este caso. Yo diría que por el médico tratante que estaría dentro de pensiones, ¿no? El médico que está a cargo del paciente en cuestión. Digo, me parece Es esa fracción. O sea, la propuesta es adicional únicamente en la fracción. No sé si quieras abrir el código legislativo. La fracción 13. me ayuda Lick Villarreal porque casi no alcanza la señal del mouse y
pero justamente sobre esa fracción es sobre la que se propone que quede adicionada en la reforma, hablando de enfermedades graves, de tratamientos hospitalarios, por ejemplo, una diálisis, que no es un tratamiento propiamente de un cáncer infantil, pero que sí es pues muy invasivo, que requiere en las enfermedad renal, ajá, crónica. Sí, está arriba. No responder más, ¿verdad? Aquí lo busco si quieres. Que piden que se acerque más a los micrófonos que no se escuchan en el canal. Es que ahora necesito. ¿Y quién está conectado? No es para efectos del video. ¿Quieres darle a lectura? Ahí está. Conceder permisos o licencias con goce de sueldo para acudir a citas médicas para el tratamiento de cáncer de sus hijos, hijas, hijos o cónyuge. En su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y cuidados paliativos previa entrega de la constancia expedida por la institución pública o privada de salud que precisara las características de la atención requerida y el tiempo que ampare dicho documento. ¿Y cuál es la adición? Aparte de hablar de cáncer infantil, hablar de otras enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué no la propuesta de reformar el primer párrafo? Debido a que los párrafos subsecuentes hacen referencia a la misma constancia. Sí, Entonces reformamos, no adicionar otro, sino reformar este. sí, ajá. Ok. Sería la propuesta entonces aquí. Para el tratamiento de cáncer o enfermedades crónico-degenerativas de sus hijas y hijos. Pues no sería ahí, sería el tratamiento de cáncer. Ujú. Entonces sería licencia para tratamiento de cáncer específicamente. Ah, Enfermedades crónico-degenerativas. ahí. Yo, ahí. Estoy sobre la ley, pero ahí lo copio. Sí. ¿Así? Ya. Así. No podía mi hermana porque tenía que.
Y ya. Con eso sabía bien. ¿Sabes? ¿Ya estamos de acuerdo? Ok. Ya está. Muy bien. Si no hay comentarios, solicito al diputado secretario someter a consideración la propuesta de sentido del dictamen en positivo. Con gusto, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo con la propuesta de sentido del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones sobre la propuesta de sentido del dictamen de las iniciativas 241 y 1048 son Así es. en la discusión antes planteada. Muy bien. En virtud de lo anterior, se aprueba el sentido del dictamen en positivo para las iniciativas 241 y 1048 que pretenden reformar el Código Administrativo para el Estado de Chihuahua. Instruir a la Secretaría Técnica para que se elaboren los dictámenes en el sentido antes votado. Y finalmente, en el último punto a desahogar, solicito al diputado secretario preguntar a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Con gusto, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Diputada presidenta, le informo que no han solicitado el uso de la palabra ninguno de los integrantes de esta comisión. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:02 del día en el que se actúa, se levanta la reunión. Buenos días.